Hola, bellas mujeres transformadas por Dios. Les debí este video y es del paso 2 y lo vamos a hacer rapidito para que les quede la historia del paso 2. El paso 2 de Nueva Vida en Cristo es seguro, segura. En Cristo Jesús estamos seguras. Entonces, bueno, el primer punto es que Dios me da seguridad. Dice, lea Romanos 8, 38, 39. Romanos 8, 38, 39 dice que ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo nos podrá separar del amor de Dios. Una vez que hemos aceptado a Cristo, ¿hay alguna forma de separarnos del amor de Dios? Ninguna cosa creada, dice la palabra de Dios, que nos va a poder separar del amor de Dios. Ninguna circunstancia que tú estés viviendo, ninguna falta, ningún error, después de tú haberte acercado a Cristo y aceptado como tu Salvador, te va a poder separar del amor de Cristo. En Juan 10, 27 al 29, se nos pregunta, ¿qué es lo que nos ofrece Jesús? En el versículo 28, nos ofrece vida eterna. No pereceremos y siempre estaremos de la mano de Dios. ¿Quién nos da la vida eterna? Versículo 28, Jesús. ¿Puede terminar algo que es eterno? Pues no, es eterno, jamás termina, no tiene fin. Entonces vamos a leer Juan 10, 27 al 29 rapidito para que vean que esas respuestas están así como se las dije. Juan 10, 27 al 29 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Eso quiere decir que en su palma estamos seguras. ¿Cuándo pereceremos? Jamás. El versículo 28 lo dice. Existe la posibilidad de que nos arrebaten de la mano de Cristo. Versículo 28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahora lee Efesios 1, 13 y 14 y responda a las preguntas 8 y 9. Vamos a Efesios 1, ¿verdad? Efesios 1, 13 y 14 y dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces nos preguntan aquí, ¿cuál es la obra que Dios hizo en nosotros? Versículo 13. La gran obra y maravillosa es que fuimos sellados por el Espíritu Santo. Y dice el versículo 14 que es las arras de nuestra herencia hasta la redención. Y las arras como nuestro anillo de matrimonio, ¿verdad? Eso nos indica que estamos unidos a alguien por siempre, ¿verdad? Es un símbolo. El Espíritu Santo es un sello que dice que nosotras estamos apartadas para Dios, que somos hijas de Dios. Luego dice, ¿cuándo fuimos sellados? Cuando oímos el mensaje de verdad, el evangelio de salvación. Eso lo dice el versículo 13 que dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Entonces, cuando oímos la palabra de verdad, cuando oímos el mensaje de salvación, fuimos selladas, apartadas, ¿verdad? Entonces, ese día teníamos que leer el apéndice de... el apéndice 2 al final del libro que habla sobre la identidad, sobre quiénes somos en Cristo Jesús. Luego teníamos la parte aquí para agradecer, ¿verdad? Que eso lo podemos llenar
¿verdad? Aquí para agradecer. Y esa parte habla de que según Juan 10, 28, 29, usted está en la mano de Jesucristo y a la vez usted está en la mano del Padre. Imagínese cómo está de protegida su vida en esas manos. Con razón dice 2 veces que nadie nos podrá arrebatar de allí. ¿Te queda alguna duda? ¿Te sientes segura sabiendo que estamos en las manos de Dios y que hemos sido selladas por el Espíritu Santo cuando oímos y creímos las buenas nuevas? Bueno, en el punto 10 dice, lea 1 de Juan 5, 11 y 12. Tiene usted vida eterna. Entonces vamos a leer 1 de Juan, ¿verdad? Siempre con nuestras Biblias al lado. Sobre todo las del libro, porque el celular con las notificaciones y con todo, bueno, nos van a distraer un poquito. 1 de Juan 5, 11 y 12 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, la pregunta que nos hacen aquí en la página 9, ¿verdad? Dice, ¿usted tiene vida eterna? Sí. ¿Tienes vida eterna? ¿Has creído lo que has oído y has recibido la buena noticia? Entonces, si es así, tienes vida eterna. ¿Cómo puedes saber o cómo puedo saber si tengo vida eterna o no? Dice la palabra de Dios, ahí es lo que leímos, porque tengo al Hijo de Dios en mi vida, porque acepté a Jesús como mi Salvador. Y como he sido sellada por el Espíritu Santo, por las arras, ¿verdad? Esa garantía de que soy hija de Dios, me hace sentir seguridad de que Dios, ¿verdad? Que el Hijo de Dios está en mí, está en mi vida. Entonces, el segundo punto es Dios me da una alternativa. Dice la pregunta número 11, vimos en Romanos 8, 38 y 39 que Dios nos ve con ojos de amor. Pero ahora que soy salvo, ¿verdad? ¿Por qué no debo jugar con el pecado? Entonces debemos leer Romanos 6.1, Romanos 6.1 que dice aquí Romanos 6 versículos 1 y 2. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces aquí, ¿verdad? En el punto de Dios me da una alternativa, dice, ¿por qué no debo jugar con el pecado? Porque hemos muerto ya al pecado. Y si nosotros ya morimos, ¿verdad? Al pecado, ¿qué vamos a estar jugando candelita, ¿verdad? Como decían en Venezuela cuando yo vivía allá. Si ya morí el pecado, yo no tengo nada que ver con el pecado. Yo renuncié al pecado, ¿verdad? Lea Hebreos 12 del 5 al 10 y responda a las preguntas 12 y 13. Vamos a buscar Hebreos. Hebreos está antes de, quién sabe, de Santiago. Y Hebreos 12, 5 al 10 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Es hasta el 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces, la pregunta número 12 dice, como soy hijo de Dios, Él me disciplina. ¿Por qué lo hace? Porque nos ama.
¿verdad? Así como todo padre nos disciplinó, mi madre me disciplinó porque me quería corregir, ¿verdad? Quería que yo creciera en disciplina, que quería que yo creciera en una vida recta, ¿verdad? De que yo actuara bien. Entonces, cuando los padres nos aman, nos disciplinan, nos corrigen, y así también es Dios. ¿Para qué me disciplina? Para hacerme partícipe de su santidad. Y esto me encantó cuando yo lo leí, lo estudié en este apartado de Dios me da una advertencia, porque qué maravilloso es que Dios esté interesado en que tú y yo participemos de su santidad. Eso es maravilloso. Para mí es un regalo muy grande, que Dios esté interesado en que tú y yo vivamos de una manera recta, y por eso es que nos disciplina. Entonces, el tercer punto del paso 2 es: Dios me da una alternativa. Dice, no es el deseo de Dios que usted peque, pero como seres humanos que somos, estamos sujetos a tentación. Esto significa que todavía tenemos lucha contra el pecado. ¿Qué sucede si pecamos? Usted no pierde su salvación, pero sí su... Entonces les estaba compartiendo y diciendo que no perdemos la salvación, pero sí perdemos la comunión cuando pecamos, ¿verdad? Dios, como Padre amoroso que es, ha provisto la salida para la tentación y también la manera como debemos acercarnos a Él si pecamos. Y esto lo vamos a ver mejor en el paso 3. Así que allí te espero. Bueno, tenemos que seguir aprendiéndonos los libros de la Biblia. Y otra tarea que tenemos es que debemos seguir leyendo Juan. La segunda semana tocaba leer Juan del 8 al 14. ¿Lo estás haciendo? ¿Estás leyendo el Evangelio de Juan? Cuéntenme en los comentarios. Y bueno, para profundizar hay un cuadrito allí que no me voy a parar allí porque yo creo que está bien explícito. Bueno, las espero en el paso 3 para la próxima semana. Dios les bendiga. No dejen de hacer el discipulado porque estamos creciendo, y a medida que nos exponemos a la palabra de Dios, Dios transforma nuestra mente, nuestro corazón. Vamos descubriendo que las verdades de Dios son muy distintas a nuestros pensamientos, y vamos descubriendo que Dios quiere que vivamos una vida plena en Cristo Jesús. Dios les bendiga, mujer transformada por Dios.